Es un honor para el Ayuntamiento y en especial para mí, como concejal de Cultura, Festejos y Juventud, el ser anfitriones de este evento con tanta importancia histórica y cultural para nuestro pueblo. Comienza hoy pues en Cintruénigo y a tan solo unos metros de la Casa de Navascués el Festival de la Ribera Alta 2023, que luego seguirá su ruta por diferentes pueblos de la Ribera Navarra. A partir de este evento se comenzará a sacar a la luz todo el patrimonio histórico que tenemos en Cintruénigo. El compromiso que la familia ha adquirido con el patrimonio histórico que compone la historia de nuestro pueblo ha hecho posible que hoy podamos disfrutar de estas partituras inéditas, que han sido recuperadas y puestas a disposición de todos los cirboneros para su disfrute hoy en esta sala. La Casa de Navascués, construida por don Juan de Navascués Beaumont, alberga una de las bibliotecas históricas más importantes de la comunidad foral. Partituras y documentos históricos adquiridos y conservados por la familia hacen que hoy sea uno de los lugares con más historia de Cintruénigo. Desde aquí me comprometo en representación del Ayuntamiento a conservar, cuidar y promover todo este tipo de patrimonio que nos representa y nos hace conocer de dónde venimos y cómo vivíamos siglos atrás. Y ahora sí, doy paso a los expertos que nos van a desvelar con pleno detalle todo el trabajo de investigación que se ha desarrollado en este archivo histórico. Muchísimas gracias por asistir. Es un proyecto que nació hace bastantes años, desde que, como sabéis, la Casa de Navascués es un BIC, es un bien de interés cultural, está protegido por una orden foral del año 1995, por lo tanto pues es un patrimonio foral, obviamente, y sobre todo cirbonero. La casa posee un archivo bastante interesante, familiar, pero muy interesante porque recoge toda la historia de la familia prácticamente desde el siglo XVI hasta la actualidad, y entre sus fondos se encuentra una biblioteca musical bastante interesante, que estuvo catalogada en su momento, hace bastantes años, pero no estudiada a fondo. O sea, se conocía más o menos lo que había, o bien con suficiente aproximación. De hecho estaba protegida, como os digo, por la institución Príncipe de Viana, pero no se había llegado a un estudio pormenorizado de cada una de las partituras y de las obras que constaba ese fondo. Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco la historia desde mi punto de vista, obviamente. Hace pues, alrededor de casi 10 años conocí a María Álvarez Villamil, que está aquí a mi izquierda, y ella pues amablemente se prestó a catalogar el fondo. Entonces empezamos una labor muy ardua, que era prácticamente documentar partitura por partitura, particella por particella, página por página. Bueno, muchas de ellas manuscritas, como podéis imaginar. Antes no había, digamos, imprentas y sobre todo de notas, ¿no? Pues eran todo copias a mano. Y bueno, pues de eso dio lugar a un catálogo que no está publicado todavía, un catálogo completo de todo el fondo musical. Por tanto, ese catálogo ya existe. Pasa que está, digamos, a nivel científico, a nivel de un trabajo científico. Después, dado que lo que se vio en ese catálogo, esa primera fase, era extraordinariamente interesante, es esa fase que decía que no conocíamos a fondo qué contenido había bajo esos títulos, ¿no?, de las obras de Haydn o de Boccherini, etc., pues entonces nos dimos cuenta que merecía la pena redactar una tesis doctoral. Entonces, yo creo que está por ahí Faustino León, recuerda que venía a casa, ¿verdad?, y cuando mi padre vivía, pues estaba María trabajando en el archivo, trabajando y bueno, catalogando y tal y cual, ¿no? Entonces, efectivamente, esa tesis se leyó en el año 2018, si mal no recuerdo, y a partir de ahí, bueno, pues ya ha sido pues algo bastante ya conocido en el mundo científico, ¿no? Contactamos con Lindoro, con José María, el ICMU también se acaba por interesar completamente, firmamos un contrato de colaboración con ellos para un estudio que es consecuencia de este concierto, ¿no?, de las obras más interesantes, sobre todo pues las de Luis Misón, Fernandiere, etcétera, hacer unas ediciones críticas que, bueno, son unos libritos en los que se estudia desde un punto de vista musicológico, o sea, que hace un experto, ¿no?, pero sobre todo las partituras se ponen a disposición de los intérpretes para que puedan ser interpretadas y escuchadas. Porque las partituras originales es muy difícil para los músicos actuales pues trabajarlas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues esa música se divulga, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces, ahora mismo estamos en una fase bastante amplia en la que trabajamos
con la discográfica, trabajamos con el Instituto de Ciencias Musicales y lógicamente con los intérpretes. Nosotros no queremos nada, de decir de alguna manera muy llana, simplemente lo que queremos es que todo el mundo conozca lo que es de él, del mundo, ¿no? lo que pertenece pues, a Cintruénigo, a Navarra, etc., ¿no? Porque es una pena, ¿verdad?, que esté ahí, pues que no se sepa, ¿no? Entonces, bueno, pues la mejor forma de que se sepa es venir aquí y escucharlo, ¿no? Y comprar el disco a José María y, bueno, y interesarse. Yo creo que lo que ha dicho el concejal, pues está muy bien dicho, ¿no? La mejor forma de preservar el patrimonio es conocer el patrimonio. Si lo que no se conoce, se ignora y se desprecia. Entonces, si tú lo conoces y lo entiendes, entonces seguro que lo vas a conservar. Pues eso es lo que yo quería deciros. Muy bien. Pues ahora no sé si María quieres o Álvaro. Bueno, yo soy Álvaro Torrente, que dirijo el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que llevamos 30 años dedicándonos a recuperar y a poner en valor el patrimonio musical español. Hemos publicado, la última partitura es precisamente esta partitura de que acaban ustedes de escuchar, de Luis Bisson, pero debe ser alrededor de la número 300 que hemos publicado. Hemos publicado, entre otras cosas, un centenar de óperas y zarzuela, incluyendo las 3 óperas de Emilio Arrieta, Navarro, y muchísimas otras obras de cámara, de guitarra, etc. Nos dedicamos a eso, a recuperar y difundir un patrimonio que de otra manera... Perdón, os acercáis los micrófonos, sí. Si no, no se puede. Un patrimonio que de otra manera es difícil de conocer. Y el caso concreto que nos trae aquí hoy es consecuencia de un esfuerzo colectivo, pero que parte de un milagro. El milagro es que haya una familia que durante varios siglos, durante varias generaciones, han conservado objetos que eran parte de su vida cotidiana. Las partituras que hemos escuchado las tocaban los antepasados de Ignacio Menéndez Vidal. O sea, que estamos hablando de música que se escuchaba aquí hace 2 siglos, y ese probablemente ocurría en muchísimas otras casas de España, pero son muy pocas que conservan su archivo y sobre todo la pasión que ha puesto primero su padre y luego él en encontrar la manera de que esto no sean unos papeles bien conservados, sino que sea música. Y fue el encuentro que se produjo hace 10 años con María Álvarez de Yamil, que entonces estaba haciendo su tesis doctoral, lo que supuso un cambio, un punto de inflexión. Pero el primer punto es el milagro, que en este pueblo se ha conservado. Ustedes habrán visto cientos de veces la fachada de la casa, algunos incluso pueden haber visto el jardín o el interior, pero lo que hemos escuchado hoy es la primera vez, porque la música no existe más que cuando se interpreta, y eso es lo extraordinario. Digo que es una confluencia de factores porque cuando de las muchas partituras, María decidió comenzar, o me propuso publicar primero las sonatas de flauta, y yo le dije, pues si vamos a publicar las sonatas de flauta, tienes que hablar con María Díez Canedo, porque no piense que está aquí porque es la mejor flautista del mundo, que lo es, o porque es amiga nuestra, que también lo es. Está aquí porque es la mayor experta en Luis Misson. O sea, ella hace ya muchísimos años descubrió música de Luis Misson en México y decidió seguir la pista. Y se vino un año entero a España, estuvo trabajando, buscando, y casi toda la información biográfica que tenemos sobre Luis Misson la ha investigado ella. Entonces, claro, cuando María me dijo que íbamos a empezar por ahí, yo dije, es que no hay mejor colaborador que María Díez Canedo, y además se han entendido muy bien. Eso ya son las capas que vamos añadiendo sobre el tesoro que había conservado la familia, y luego hay que añadir la colaboración del Lindoro, porque también lo que hemos escuchado hoy es efímero, aunque he visto una cámara que estaba grabando y probablemente queden registros para el ayuntamiento, lo cual es una medida muy sabia, pero además vamos a tener un disco grabado por especialistas de una casa discográfica que además está especializada en repertorio hispano de este periodo, y que por lo tanto va a ser un documento histórico que está vinculado para siempre con este pueblo. Y no quiero terminar sin mencionar que han venido desde México gracias a una ayuda de la organización Ibermúsicas, que ha financiado el viaje de todo el ensamble, y por lo tanto es algo que tenemos que mencionar aquí como agradecimiento. Y sobre todo agradecerles a ustedes que estén aquí hoy escuchando la música y conociendo un poco de su propia historia. Ahora le cedo la palabra, o le doy paso a José María, y luego ya hablarán las que saben de esto. Bueno, mi nombre es José María Martín Valverde,
Yo soy el fundador y director del sello discográfico Lindoro. Si tienen algo de curiosidad, aunque se dedica únicamente a música clásica, especialmente histórica o antigua, como queramos llamarla, lo tienen en internet, como todo está hoy ya, ¿no? www.lindoro.es, y pueden ver todo el catálogo, ¿no? Para mí es un honor, desde luego, porque siempre fui un aficionado y me pareció que el patrimonio musical español estaba bastante abandonado y desconocido. Entonces, por una serie de circunstancias, hoy tengo la oportunidad, ya he tenido algunas que me han brindado otras circunstancias, pero hoy tengo la oportunidad de presentar verdaderamente el repertorio que habéis oído, de haberlo grabado cuidadosamente, digamos, como hoy se graba, ¿no? Y que quede ahí digamos, un legado, ¿no?, de esa grabación, y no, los conciertos desde luego son otra cosa, y ahora lo tenéis en el disco. Por supuesto está en las plataformas, también en las plataformas estas para streaming, y ahí podéis ver, ahí podéis oír todo, pero también el disco, por supuesto, con una gran calidad. Muchas veces grabamos con un cuidado, con microfonía de alta calidad, con previos de micro, en fin, con un cuidado exquisito. Tardamos a veces meses en lanzar un disco al mercado. Luego la parte gráfica, todo está muy cuidado, y sin embargo hoy pues se da un botoncito en el móvil y lo oímos de cualquier manera, porque, bueno, claro, la calidad y todo el cuidado que se ha puesto es, digamos, calidad, alta fidelidad para grandes equipos y tal. Bueno, hoy la vida está hecha de otra manera y es lógico también que ocurra así, pero les invito, si tienen un buen equipo, a que lo escuchen con toda tranquilidad en casa y sacándole el mayor partido posible. Y nada, para mí un honor haber hecho esto, y muchas gracias por estar aquí hoy, ¿no? Ahora quizás María, ¿no? Bueno, a ver, me acerco un poquillo así. Bueno, yo soy María Álvarez Villamil, trabajo en el ICMU y soy musicóloga, y bueno, pues yo trabajé en el fondo en Navascués. Pues bueno, ya ha contado un poco Ignacio cómo fue el encuentro y cómo comenzamos a trabajar en el proyecto, y la verdad es que fue para mí un privilegio poder trabajar en el fondo. La verdad es que trabajar en un fondo de estas características es un sueño para cualquier investigador, y bueno, yo cuando vi el inventario, que fue lo primero que llegó a mis manos, me quedé entusiasmada, porque digo, pero qué cantidad de obras hay aquí, qué maravilla. Bueno, vamos a trabajar en ellas, vamos a ver realmente cómo es este fondo. Y bueno, pues Ignacio empezó, yo no me podía trasladar aquí a Cintruénigo a trabajar, ellos lo tienen aquí en la casa, y entonces, bueno, pues teníamos la posibilidad de estar más o menos cerca, porque yo estaba en la Facultad de Geografía e Historia, él está en la Escuela de Caminos. Y entonces, bueno, pues me fueron trayendo las obras y pude ir estudiándolas y haciendo el catálogo primero. Una vez que estaba hecho el catálogo, pues sí, efectivamente, como ha contado Ignacio, vimos la envergadura del catálogo. El catálogo contiene más de 1000 partituras que a lo largo de 2 siglos, más de 2 siglos. Entonces, bueno, pues analizando las partituras y viendo un poco cuáles eran los periodos en los que se había desarrollado ese fondo, pues vimos que eran más o menos, las primeras partituras iban desde 1770 aproximadamente hasta 1970. Tenemos la última partitura. Es verdad que la mayor concentración está en finales del 18, principios del 19, que hay aproximadamente un 70 y algo % de obras. ¿Qué tiene de diferente este fondo, o qué tiene de particular este fondo? Pues que habla precisamente de las costumbres, de la música doméstica que se interpretaba en las casas, que las tenían aquí ustedes enfrente, y era música de primerísimo primer nivel, como han podido escuchar, y era música que se tocaba en las casas. Y esto era habitual, no solo pasaba aquí, pasaba en otros sitios, pasaba en toda España y pasaba en Europa. Hasta hace muy pocos años no se conocía hasta qué nivel la música tenía tanta incidencia en las familias de finales del siglo XVIII en España. Parecía que aquí no había música,
pero efectivamente sí la había. Los primeros datos que se tienen sobre esto vienen por el comercio madrileño. Había muchísimo comercio de venta de partituras, como decía Ignacio, eran partituras manuscritas. Había varios comercios, estaban normalmente en el centro de Madrid, pero había también en otros sitios, no solo en Madrid. Ellos se trasladaron por circunstancias de la familia a Madrid en 1792 y la mayor parte de las partituras que hay en el fondo precisamente son de esa época. Algunos de almacenistas madrileños que vendían la música allí. Las partituras de Misón en concreto no sabemos muy bien si se compraron en el comercio madrileño o fueron entre las familias que a lo mejor circularon estas partituras, ¿no? Pero era un poco ese el mundo, o se compraban en el comercio madrileño o se compraban o se pasaban a lo mejor entre las familias porque había mucha circulación. Había una circulación enorme de música. Sorprende cómo a finales del siglo XVIII en el comercio madrileño se vendían no solo las músicas manuscritas que se copiaban aquí de músicos españoles o músicos madrileños que a lo mejor algunos de ellos de la Real Capilla, como lo fue Misón, que ahora lo contará María, que es ella la que va a hablar de este tema. Había muchísima música que venía de París, que venía de Londres, o sea, estábamos al día de toda la música que se hacía en Europa. Y se tocaba aquí en las familias, porque además de estos músicos españoles hay música de Haydn, hay música de Boccherini, hay música de Brunetti y de otros muchos músicos que circulaban por Europa. Entonces, bueno, pues casi en el fondo Navascués se puede considerar la colección de música, de partituras musicales históricas más importante conservado hasta la fecha. Si Dios quiere, pues saldrán algunos otros fondos, ojalá, porque esto nos permitirá recuperar obras que están desaparecidas o no se conocían y conocer más de nuestra historia de la recepción de la música en España. Entonces, bueno, pues con el tiempo iremos sacando a relucir todas esas obras maravillosas que conserva el fondo y desde luego dar las gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo y a la Concejalía, a la Casa de Navascués por su empeño y por su dedicación y por su pleno convencimiento de la conservación, porque gracias a eso nos encontramos aquí hoy y bueno, hay ver músicas por hacer posible que la Fontegara pues haya podido venir a interpretar estas obras, que ha sido un lujo tenerlos aquí, desde luego. Así que, bueno, pues no puedo más que agradecer a todo el mundo que ha hecho posible que podamos llegar hasta este punto, desde luego. Y a Marisol, perdón, que me he olvidado de ella, no sé dónde está, no la veo, a Marisol por acoger con tanto entusiasmo a última hora este programa y meterlo en el festival con todo el esfuerzo y con toda la dedicación para que estemos hoy aquí. Gracias, Marisol. Muy bien. Bueno, pues yo soy María Díez Canero, como vieron, flautista, y parte del grupo La Fontegara de México, que pues estamos realmente fascinados y me siento sumamente afortunada de estar en este lugar, en este momento, interpretando esta maravilla de música de la Casa Navascués. Y me uno a los agradecimientos porque, pues bueno, es labor de mucha gente el que esto haya sido posible. Primero que nada, bueno, al festival, a Marisol y a Novalux por haber acogido este concierto y esta presentación. Y bueno, muy especialmente a María Álvarez Villamil porque tuvo la generosidad de compartir este trabajo de investigación de estas sonatas de Luis Misón conmigo, que ella pues fue la que las trabajó, descubrió todo este patrimonio increíble y muy agradecida también con Álvaro Torrente, director del ICMU, porque yo desde 2006-2007 vine a hacer este año sabático de investigación y él fue el culpable de habernos puesto en contacto. Entonces, pues realmente muy, muy agradecida y privilegiada de estar aquí. Y bueno,
como él dijo, yo había encontrado una obra de Luis Misón en México, en un manuscrito, del que también hice mi tesis doctoral, y investigué todo lo que pude aquí sobre Luis Misón, y me fascinó el personaje. Luis Misón era un flautista, oboísta de la Real Cámara de Madrid, que tocaba también en los teatros madrileños, y era conocido por su virtuosismo, y le decían el mote del el gran Orfeo de nuestro tiempo, el inimitable y gustoso Orfeo de nuestro tiempo, ¿no? Era una figura muy importante, y su música, escribió también tonadillas. Se le conoce como un poco el padre de la tonadilla, porque hay unas 300 tonadillas guardadas en archivos madrileños, tanto en la biblioteca municipal como en el conservatorio, que están, por cierto, todavía esperando ser también editadas y tocadas. Han sido muy poco tocadas, pero de música instrumental de cámara había muy poca. Entonces, cuando yo encontré esta sonata en México, pues me pareció sorprendente. Vine aquí a tratar de averiguar más sobre el personaje, sobre el compositor y sobre la obra de Misón, y pues casualmente ahora aparecieron estas 6 sonatas, que son pues un verdadero patrimonio musical, y para ustedes que son de Sintruénigo, pues sorprendente que estén aquí en este archivo, en esta casa de Navascués. Misón tocaba esta flauta, nosotros en la Fontegara de México, y ahora también agradezco a mi colega Manfredo Kremer, violinista argentino, alemán, ya más, yo creo que más catalán que otra cosa, pero con él hemos trabajado ya hace muchos años, y nos dedicamos a la interpretación históricamente informada, esto es, con instrumentos que se habrían utilizado en el siglo XVII y XVIII. Y estos instrumentos pues son copias de instrumentos de aquella época. O sea que esta flauta de madera, totalmente de una llave, que tiene poco que ver con la flauta de metal moderna de sistema de llaves Boehm, es la que habría utilizado el propio Misón. Hay algunos grabados donde está exactamente esta flauta. En un tratado de un violinista, de Rando, está una flauta y una partitura de Misón con una flauta prácticamente igual. Entonces, pues es toda una serie de casualidades y bueno, se conjunta una serie de cosas maravillosas para llegar a escuchar esta música, ¿no? Primero a trabajarla, a editarla y escucharla. Y muchas gracias a José María Martín Valverde por haber hecho este apoyo para la grabación de estas obras, que pues es una manera de que también puedan difundirse, ¿no?, a un mayor nivel, porque el concierto, pues nada más la gente que estuvo aquí, que lo escuchó, lo puede llevar en memoria, pero el disco pues se va a quedar allí, y es realmente un honor tener esta grabación y la edición. Y agradezco mucho a todos, aquí a la Casa de Navascués, a María, a Álvaro, a José María y al festival, y a Ibermúsicas, que pues sin ese apoyo no habríamos podido estar aquí esta noche. Muchas gracias. Bueno, ¿quién? Vosotros. No, iba a comentar que si alguien quería hacer una pregunta o querían saber alguna cosa más o algo concreto, pues que adelante. ¿Tienen música de algún compositor más de aquí del pueblo, por casualidad? Bueno, hay la música que hay es normalmente son músicos que ejercieron su profesión en Madrid, la mayoría de ellos, los que son españoles, y luego hay muchos músicos internacionales. Ya te comentaba que hay Haydn, luego hay mucha obra de guitarra, fundamentalmente, casi todo era de guitarra, pero es que uno de los familiares sabemos que era guitarrista y chelista. En alguna de las portadas viene. Hay cosas muy curiosas. Hay un juego filarmónico para guitarra, que era un juego para componer, que tiraban los dados y entonces iban cogiendo trozos de música y componían en ellos sus obras. Y hay muchísimos métodos.
Entonces, bueno, pues es un fondo muy, muy especial, la verdad. Y hay muchos músicos. Ahora no recuerdo exactamente el número de autores que hay, pero es un número elevado y hay mucha mezcla. Hay músicos europeos y músicos que tuvieron su actividad en España. Sí, es que aprovechar que Ignacio conoce todo de su familia, y María ha mencionado, el lujo es que él sabe exactamente quién tocaba cada uno de los instrumentos. Yo no lo he visto, Álvaro. Pero bueno, casi. Pero casi, sí. Sí, o sea que métenos un poco en tu familia. Bueno, no sé, pero bueno, básicamente es lo que dice María, es decir, y la pregunta que ha hecho usted antes, efectivamente, es decir, es que la gente antes tocaba en su casa, no había internet, no había televisión, y a las 4 o 6 o 5 de la tarde se hace de noche, pues ¿qué hacemos, no? Algo así, entonces pues tocaba música. Entonces, tú lo puedes explicar mejor, son las prácticas musicales caseras, domésticas. Como dice muy bien María, no era una cosa exclusiva de la casa de Navascués, es que hay otras casas, la casa de Ligués, la otra casa de Navascués, los Andrés, toda esta gente tenía y tocaba instrumentos. De hecho, en las cartas familiares, pues, por ejemplo, esta flauta la tocaba Pedro Ligués. Pedro Ligués está perfectamente identificado y sabía, yo no sé si era en esta casa o en la suya, pero en algún sitio tocaba. Y vamos, la imaginación ya al poder, ¿no? Es decir, ¿qué te imaginas? Pues eso, pues ahora ya es de noche, no hay nada que hacer, pues nos reunimos, tocamos, cenamos y nos vamos a la cama. O sea, algo en ese sentido, ¿no? Y después, efectivamente, el otro guitarrista, vamos, era don Tomás de Navascués, que también, pues, él era una persona bastante curiosa, además, es decir, liberal, en fin, lo desterraron cuando Fernando VII entró otra vez en España, tuvo muchos problemas políticos, ¿no? En otra época, 200 años atrás, pero vamos, era guitarrista, entonces, bueno, guitarrista, tocaba la guitarra, pero que no tenía el oficio de guitarrista, sino que, como digo, cada uno, pues, era un experto, pues, en la flauta, en el cello, en la guitarra, etc., ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Desafortunadamente no conocemos mucho más, porque es lo que dice un poco María. ¿Qué conocemos? Pues, porque en las partituras están los nombres, etc., entonces ya te imaginas que, oye, mira, pues esto era de don Tomás, esto era de don Pedro, esto era de don Joaquín, etc., ¿no? Entonces es eso. También tengo que decir, y María lo explicará un poco mejor, que es una época muy particular. Es decir, que esto, no lo habéis dicho, pero lo digo yo, aunque no soy el experto, por ejemplo, puesto esta música de cámara, que es lo que habéis escuchado hoy, se acaba prácticamente al inicio del siglo XIX, desaparece en las partituras del archivo y aparece la guitarra. Entonces aparece Fernandiere, aparece tal, y a los 20 años o 30 de ese periodo, es decir, 1800, 1825, si quieres, entra el mundo clásico, entra el piano y se acabó. Y se acabaron las guitarras y tal. O sea, digamos que está muy bien, o sea, se ve perfectamente cómo evoluciona, lógicamente, la cultura musical, no solamente de España, no solamente de Centro Unido, sino de toda Europa, en ese sentido, ¿no? Es un calco perfecto, ¿no? Porque son las modas. Es decir, oye, me pongo pantalones o me pongo un traje corto, un traje largo, es que era así, ¿no? Y entonces, pues eso, solo sabemos los nombres de aquellos que se han conservado. Pero hay testamentos, que también es bastante interesante, es decir, esto no es de... O sea, lo que ha quedado es lo que ha quedado, pero hay testamentos mucho más antiguos, por ejemplo, las de la mujer de Manuel de Navascués, que murió a principios del siglo XVIII, o sea, en 1700 algo, no recuerdo, en 69, vale. Pero incluso hay testamentos más antiguos en los que se conservan, o sea, los instrumentos. Entonces, sabéis que antiguamente los testamentos, más bien son inventarios post-testamento. Es decir, cuando se muere una persona, después entraban los albaceas a hacer un inventario de lo que había en la casa, es decir, qué ha dejado esta señora o este señor, ¿no? Bueno, pues aparece una cantidad de instrumentos impresionante. Pero vamos, es decir, no 3, sino 30 instrumentos. Entonces, claro, dices 30 instrumentos, pues lógicamente tocaban. Esto no estaba ahí como una colección, evidentemente los usaban. Entonces, pero claro, lo que dices Álvaro, yo no sé los nombres de quiénes, ¿no? Por eso
nos imaginamos que eran, pues lógicamente, los familiares allí. O las familias, ¿no? Entre ellos se juntaban, algunos tal, que es lo lógico, ¿no? Sí, entre hermanos. Y entre hermanos, las diferentes ramas y tal y cual. Y yo digo, no solamente la casa de Navascués, nosotros hemos tenido la suerte de conservarlo, como digo, protegido para todos, pero estoy seguro, vamos, completamente seguro, que en las otras casas del pueblo, pues Miguel, Andrés, Aisa, etcétera, existía exactamente lo mismo, porque era una moda. Y en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid, en Pamplona, en todos lados. Pues, ¿qué pasa aquí? Pues que, como lo guardamos todo, pues ahí se ha quedado, ¿no? Pero es así, vamos. Sí, sí, y qué bien que está bien, que está guardado, así, efectivamente. sí, sí. Exactamente. Efectivamente, en el fondo sí que se ve ahí varias obras que son dúos de violín y guitarra, de flauta y guitarra, y se conserva en el fondo la parte de guitarra. Exacto. Y entendemos que la parte de flauta la tenía que tener tener la otra casa. Sí, porque además es que hay una lista en la que pone que las obras que eran de Ligues, y entonces son todos los dúos de flauta y guitarra, entonces sabemos que el otro intérprete era Ligues, pero no tenemos la parte de la flauta. En la tesis de María, bueno, que es musicológica obviamente, pero sí que entra en ese aspecto histórico, pero desde el punto de vista histórico es muy interesante. Es decir, Pedro Ligues, Mariano Bardají y Azara y don Tomás de Navascués que es el guitarrista que os decía, políticamente estaban unidos, o sea, pertenecían al bando liberal y fueron todos defenestrados cuando, bueno, pues los 100 hijos de San Luis, 1823, en fin, toda esa problemática después de la guerra de independencia y yo creo, como estoy seguro, y bueno, digo que habría que investigarlo bien, las cartas familiares, etcétera, pero que esa relación de listas que cuentas tú venía de su afinidad, debían ser gente de la misma quinta, o sea, todos, ¿verdad? Todos, digamos, por edad parecidos, habían crecido juntos, etcétera, y lógicamente vivían su época y tocaban también los mismos instrumentos. O sea que es muy interesante en ese aspecto también. Sí. La pregunta, aparte de las partituras, ¿conserva la casa de Navascués algún instrumento de aquellos también? Le usaban, ¿no? Para, Sí. Bueno. Sí, sí, se puede decir perfectamente. Lo único, como hemos estado viendo antes, lo único que se conserva del violonchelo, ¿no? El violín, esto era la viola. De la viola solo se conserva dos cosas, el arco y la caja. La caja donde se ha guardado, nada más. Y después lo que sí que se conserva, y es una obra de arte, una maravilla, es una guitarra auténtica de Muñoa, de 1803. Esa guitarra es una guitarra, habéis visto ahora, es una guitarra, vamos, española. Yo no soy instrumentalista, pues no me lo sé muy bien, pero está muy bien, ¿no? Muñoa era un fabricante de guitarras de Madrid, la calle Cádiz, que es la calle, ahora ya no se llama Cádiz, se llama, no me acuerdo cómo se llama. De la Gorguera, exacto, de la Gorguera, y era Cádiz, que es justamente la que está detrás del antiguo Correos, de lo que hoy es el Palacio de la Gobernación de Madrid, vamos, ahí en la Puerta del Sol. Entonces estaba ahí, y efectivamente el taller estaba ahí, y esa se conserva. Y esa se puede tocar, funciona perfectamente. No, de hecho está tocándose hasta muy recientemente por familiares nuestros. Sí. Pero no se conserva nada más. Yo creo, esto es una pregunta bastante interesante, porque los instrumentos, fijaros, es que yo estoy convencido, a lo mejor me vais a decir que soy un anatema, ¿no? Pero los instrumentos se usaban, no se conservaban. Es decir, llegaba un momento en que ya, bueno, yo no sé si aquí los expertos, pero llegaba un momento en que ya se usaban tanto que se compraba otro y tal. Entonces eran cosas casi de usar y tirar, casi, ¿eh? O sea, debía ser de tal forma el uso y tal, yo es lo que interpreto dentro de mi punto de vista, debía durar poco, ¿no? Es decir, no es una cosa que se conserve, que te compras un saxofón o un piano y, digamos, lo heredan tus tataranietos, a lo mejor, no sé, pero no lo sé, no soy músico, pero antes, por la diversidad que había antes, por la tal, yo creo que no los conservaban tanto, ¿no?
Claro, no Entonces, sé, desde luego en los inventarios sí que parece que había un inventarios sí que parece que había un arpa, la arpa y muchas cosas. Sí. 2 guitarras, había violín, había trompas, o sea que había muchos instrumentos, pero bueno, se han conservado solo lo que hay. Y con eso se tocaban las sinfonías. ¿Podrías hablar algo de la sinfonía? Sí, bueno, el repertorio que hay es prácticamente en esa primera etapa que decíamos antes y que matizaba Ignacio hasta 1820, 30 o así. Es todo música instrumental y son dúos, tríos, cuartetos a solo con bajo. Entonces es una música evidentemente para tocar en familia o con amigos o de forma pues muy doméstica, como decíamos antes. Luego hay pequeños conjuntos instrumentales y hay alguna sinfonía. Hay una en concreto de Boccherini que nos falta una toda la colección está en partichelas. Partichelas significa que son las partes de cada instrumento, no es una partitura completa en la que salen todos los instrumentos. Luego es evidente que la colección estaba hecha para interpretar y para tocar, no para coleccionar, porque esto podría ser otra opción, ¿no? Pero no, esto estaba para tocar. Entonces, estas sinfonías de Boccherini, que están sin atribuir, en realidad no había nombre en la partitura. Un compañero nuestro, Luis Bertrán, que es el editor científico del ICMU, descubrió que eran de Boccherini. Esta es la única copia que se conserva, que nosotros sepamos, a no ser que aparezca más adelante alguna más, aparte del autógrafo que está en el Museo Glinka de Moscú. Bueno, pues son estas cosas maravillosas que te encuentras en un archivo de repente y que dices, pero ¿cómo es posible esto, no? Entonces nos falta, queremos editarla, pero nos falta una parte, el bajo de Ripieno, y bueno, pues tenemos que consultar las fuentes autógrafas que se encuentran en Moscú para poder completar todo el juego de toda la partitura completa y poder editarla. Hasta que no tengamos esa parte. Pero ahora mismo hace mucho frío en Moscú. No podremos hacerlo, pero es un trabajo que hay que hacer. No, pero yo os cuento que hay avances en la negociación. Bueno, bueno, tiene conexiones profesional. Y bueno, pues cuando tengamos esa parte, pues podremos sacarla, pero bueno, pues es una segunda copia de una obra de Boccherini, nada menos. Bueno, y hay otra cosa, que es que María no lo cuenta ni Ignacio, pero luego hay otras 2 joyas que son 2 cuartetos. Los cuartetos de Haydn. De Haydn, uno del que todavía no sabemos suficiente. A ver. Que sería interpretado en el Museo del Prado. Sí. En la Fundación Juan March, en Madrid, se han interpretado hace unos meses, además. A ver, Haydn compuso 2 cuartetos por encargo al duque de Alba. Hasta ahora, bueno, y esto está documentado, porque él escribió se ha encontrado una carta en la que enviaba a Madrid al duque de Alba 2 cuartetos. No queda claro qué opus era, pero los expertos en Haydn y que han trabajado sobre los cuartetos de Haydn han llegado a la conclusión de que el opus 42 es un cuarteto de dimensiones más reducidas que los cuartetos habituales que hacía Haydn y que precisamente por la rareza del cuarteto dentro del repertorio de cuartetos de Haydn pudo ser el que envió a España. El segundo cuarteto no se sabía nada de él. En principio, bueno, pues ya se ha dado por perdido, ya no se cuenta. En el fondo Navascués hay un cuaderno que contiene varios cuartetos de Pleyel y Haydn. Pone así cuartetos para violín primero, violín segundo, viola bajo, de Pleyel y Haydn. Abres el cuaderno y te encuentras que tienes el opus 42 junto con otro cuarteto que pone cuarteto particular de Haydn. Y entonces, bueno, pues empiezas a buscar concordancias con los cuartetos que conocemos de Haydn, pero no las encontramos. Y después de mucho investigar, pues llegamos a la conclusión de que es un cuarteto nuevo. ¿Qué es de Haydn? Bueno, pues a ver, esto hay que tener cuidado con estas cosas.
El segundo movimiento y el tercer movimiento proceden de otros movimientos de cuartetos de Haydn conocidos. El primer movimiento es un movimiento raro, en el que tiene una parte que es una melodía de un aria de una ópera que fue muy conocida a finales del 18 y que tuvo muchísima repercusión, y uno de los juegos, vamos a llamarlo juegos, que se hacía a finales del 18 era hacer variaciones sobre temas conocidos y que tenían como mucho impacto en el público, y que eran pues las arias que la gente tarareaba y que gustaban, y entonces los músicos hacían variaciones. Entonces esto es una parte de variaciones, luego tiene una parte de un minueto que también está dentro del repertorio de Haydn. Entonces no sabemos si esto pudo hacerlo Haydn para mandarlo al Duque de Alba y hacer así una mezcla de movimientos suyos y mandarlo, puede ser, o que fuera una obra hecha en el comercio madrileño. A ver, Haydn se vendía, Haydn se conocía, Haydn era un músico que tenía muchísima repercusión a nivel internacional. Entonces, al final el comercio, pues es lo que es, quieren vender. Entonces, nunca diremos que hemos encontrado un cuarteto de Haydn nuevo, pero sí que existe este cuarteto, que se llama Cuarteto Particular de Haydn, que se encuentra en el Fondo Navascués, y que, bueno, pues si algún día sale algo parecido y podemos encontrar concordancias con otras fuentes que surjan, pues a lo mejor sí que podemos apuntar un camino, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aunque no fuera de Haydn, sí que nos da idea de cómo era la música en este periodo, de cuáles eran las vías de los comercios para trabajar, de cómo funcionaba todo el entramado de la música, y entonces es muy curioso conocerlo y descubrirlo, desde luego. A lo mejor te interesa que cuentes también a través del papel, de la calidad del papel, de los sellos, ¿no? Bueno, sí, hay un trabajo importante a la hora de trabajar en un fondo de estas características, de estas y que no se encuentren dentro de un conjunto general, que es el papel. El papel da muchísima información. Las marcas de aguas del papel te permiten situar, a veces en el tiempo, depende de qué papel sea, o en una localidad, el origen de la obra. A veces cuando no sabes, no puedes fecharla, el papel sí que te da algunas ideas. Entonces sí que una de las partes del trabajo de investigación que hice sobre el fondo era estudiar el papel para ver de dónde procedía el papel. Y te da muchas pistas. Y luego, independientemente de que te den pistas para el conjunto de obras que tienes entre manos, digamos, el recoger toda esa información permite que otros investigadores, cuando trabajen en un fondo similar, entre todos, que es un poco lo que hacemos en musicología y lo que hacemos en investigación en general, es entre todos saber más, y cada uno aporta su granito de arena. Entonces yo descubro esto, tú descubres aquello, y al final se unen los tres puntos y de repente decimos, anda, pues mira, es que este era el funcionamiento habitual, es que las papeles se compraban aquí, se trabajaban así, es que se importaban las obras de aquí. Si las obras tienen un papel que es una marca europea, pues sabemos que ese papel, esa obra vino directamente desde allí. Si la obra está copiada sobre un papel español, pues probablemente se copió aquí. Entonces te da un poco una idea del funcionamiento. Y entonces, bueno, pues en ese trabajo vas avanzando en el conocimiento y poniendo tu semilla para que los demás podamos seguir avanzando, claro. Yo creo que... Bueno, pues